tardes. ¿Con quién tenemos el honor? Mi nombre es Michael Urrieta. Yo estoy aquí en Curazao desde hace 2 años y medio, ya voy para 3. Y bueno, quería aclarar un poco los acontecimientos que se suscitaron en el supermercado Bonvini, porque bueno, ha salido por prensa, hay un video que se ha vuelto viral en la isla. Y bueno, estoy aquí para aclararlo, pues. Ya, tranquilo. ¿Puedo tomarlo? Yo soy legal, amigo. No, ilegal, man. Va a terminar con policía. Y si no están en el carro. ¿Qué es lo que pasa? Perché vogliono indicare, come sarà se cose? Come sarà punta? Come sarà se cose? Camina vos? ¿Qué es lo que pasó ayer en Bonvini? Sí, bueno, en Bonvini, les digo, nosotros estábamos en Bonvini, íbamos a apagar la luz. En eso estoy con mis 2 hijos. Mis 2 hijos estaban en la camioneta y mi esposa bajó a apagarla. De hecho, ella me envió un mensaje que hay un operativo y que, bueno, están chequeando los documentos. Y yo simplemente me acerqué a la puerta del supermercado y me estacioné esperando que ella saliera. Me pareció raro porque la llamé y tenía el celular apagado. Y luego, bueno, cuando me percato, ella va saliendo esposada con el señor que se ve en el video, que resultó ser un funcionario. En ese momento, yo, por reflejo, abro la puerta y voy hacia donde está ella, y el funcionario me esquiva, me manotea y hacemos un forcejeo, y es donde, bueno, llegan los policías y me tumban. En ese momento yo estaba pendiente de mis hijos porque la camioneta estaba abierta, estaba prendida y los dos son 2 menores de edad, son 2 niños realmente. Y el carro, el vehículo estaba prendido. Y les decían a los funcionarios: señores, mire, mis hijos están en la camioneta, yo estoy legal, por favor vayan hacia la camioneta. Y mi esposa está embarazada y bueno, no hubo razón y me metieron a la camioneta. Sí. ¿Usted cree en toda la conmoción que tuvo ahí era por el forcejeo? Y después, ¿qué pasó? ¿Le detuvieron y fueron a la policía a conocer? No, cuando me montaron en la camioneta, uno de los policías me revisó el bolsillo, sacó mi cédula, contactó que yo tenía mi cédula. Mi esposa le estaba explicando que ella les enseñó su cédula y su copy cliente, y simplemente estamos en el proceso de espera de la aprobación. Entonces, bueno, allí se calmaron un poco y bueno, soltaron a mi esposa y después me soltaron a mí. ¿Y todo ese tiempo sus hijos se subieron en el carro ahí sin nadie más? Bueno, la gente rodeó el carro porque claro, en mis declaraciones, cuando estoy en el piso, yo señalaba la camioneta, están mis hijos allí. Bueno, cuando yo volteo había más de 10 personas en la camioneta, pues calmando a los niños. Y bueno, ya mi esposa sale, va hacia la camioneta y me quitan las esposas y yo me retiro. La operación tiene que ver con traficación de gente, pero ¿qué usted me puede decir de eso? ¿Usted tiene algo que ver? No, yo no tengo nada que ver. Yo estoy aquí como un inversionista.
Yo tengo, como le dije, ya casi 3 años, ya sería mi tercer permiso y simplemente estoy esperando el permiso. Pues nosotros vamos a salir de la isla por un tema de documentación, pero de pasaporte de uno de mis hijos y que mi esposa está embarazada, pues como lo pudieron ver. ¿Usted es inversionista acá en qué? Sí, bueno, yo tengo una compañía de importaciones, exportaciones, importo productos, también tengo una flota de unos camiones, tengo un montacarga, tengo una estructura logística, pues, donde comercializo productos.